Grabando. ¿Qué tal les fue qué tal les fue con el proyecto, con el último proyecto? ¿Cómo hemos avanzado? Paint, do it yourself. Ya, por ahí vamos. Todavía no arrancamos. ¿Tienen dudas, preguntas, problemas, inquietudes? Ni han hecho. Qué bestia, mijos. ¿Cómo son? Ya les vi ahí en la carita. Hasta los que no prenden la cámara, ya les caché. No, mentira. Yo sé que son súper afanosos, que son tímidos más bien, que ya han avanzado, pero que les da vergüenza preguntar y después me escriben al chat. Tranqui. A ver, ¿dónde estamos? No. A ver, Cholos, esta semana vamos a empezar, ¿cierto? Hemos visto hasta ahora como elementos que terminan siendo principios básicos entre el uso de variables, el uso de condicionales, los loops, estos primeros formatos de interacción a través del mouse. Sistemas básicos, poco a poco el objetivo es ir complejizando los resultados, ¿no? Esto es como una pista, no sé si es que ya vieron, una pista de lo que se viene para esta semana. ¿Ya vieron o no vieron el antes de? No sé que ya vieron, pero les da timidez. Se acholan. Todo bien. Ahora vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a trabajar con multimedia. Vamos a empezar a trabajar con multimedia. Para eso vamos a generar la introducción a dos funciones que son bastante básicas. La una nos permite presentar textos, la otra nos permite presentar imágenes y gráficos, pero al mismo tiempo vamos a empezar un trabajo de procesamiento de imágenes, ¿cierto? Que implica no solamente poder presentarlas, sino tener la capacidad de identificar cuáles son estas características numéricas, matemáticas que se esconden detrás de cada uno de los píxeles para después presentar nuevos productos que nazcan a partir de esa información que analizamos. De una. Entonces, mis cholos, ¿no es cierto? Lo primero que quiero que cachemos va a ser como esta cosa súper sencilla. Vamos a ver como igual nuevamente la referencia de P5, que nos permite incluir textos. Entonces vamos a textos. Y en tipografía, ¿no es cierto? Tenemos estas características para desplegar texto, para cargar fuentes, para alinear, para modificar los tamaños, en fin, como un montón de funciones que nos van a permitir mostrar y modificar. Súper. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes que forman parte de los elementos de texto. En este caso incluyen primero, entre comillas, ¿no es cierto?, la información que vamos a incluir.
Y aquí hay que tener en cuenta que en este caso se presenta el texto de una manera escrita, pero que estos recursos también pueden ser variables, ¿no? O sea, no tienen que ser necesariamente constantes, sino pueden ser variables. Y los argumentos que se incluyen posteriormente son las coordenadas en las que va a aparecer, y en este caso vamos a identificar igual como la posición inferior izquierda para desplegar nuestro texto. Entonces, el momento en que graficamos ahora, no aparece nada. Es lo mismo. Hello World. Y aquí es importante, ¿no es cierto?, reconocer que siempre tiene que ir entre comillas la información que corresponde al texto. Y vamos a ver ahora cómo el texto se ubica en la posición en la que nuestro mouse se arrastra, ¿no? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué pasa si es que muevo mi background a la función setup? Mientras todo mantengo en este formato. Se comienza a escribir el Hello World en toda la lienzo, ¿no? Ujú. Tengo un nuevo pincel, ¿no es cierto?, que está creado a función de texto. Súper, gracias, Alex. Ahora, ¿no es cierto?, ¿cómo podría yo reemplazar este hello world por una variable? ¿Cuál sería el ejercicio para que ese texto sea una variable que después me permita modificarlo? Vamos a ver cómo... Es súper sencillo, ¿no es cierto? Cuando nosotros creamos una variable, que en este caso le vamos a poner de nombre no hay el texto, podemos asignar lo mismo. Y voy a reemplazar esto por el nombre de mi variable. Y termino teniendo el mismo resultado, ¿no? Tengo el mismo resultado. La diferencia es que si es que el texto es variable, yo posteriormente podría modificarlo. Yo qué sé, en función de un clic. ¿Se acuerdan cuál es la función para utilizar mi mouse? Mouse X. No, esa es la posición de la eje X, ¿no es cierto? Y capaz como yo no me expresé bien. Vamos a vamos a usar nuevamente esta función. Vamos acá, como después, referencias, mouse pressed. La función mouse pressed, ¿cierto? Tiene la misma estructura que la función draw o la misma estructura que tiene la función setup. Entonces, me permite generar una acción que pase únicamente cuando yo presione. Entonces, el momento en el que yo presiono el texto, puedo redefinir mi variable. Entonces, aquí sí voy a poner, más bien al revés. Aquí ponemos hello world. Y acá escribimos, no hay el texto. Entonces, no hay el texto a menos de que yo presione el mouse, ¿cierto? Y en el momento en el que presiono, se transforma. Y una vez presionado, como no tengo nada que haga que mi variable regrese a ser lo que era antes, se queda dibujado Hello World para siempre. Ahora, ¿no es cierto? Nosotros vimos que además hay otros elementos como text size
vamos a transformar a... Ok, trabajemos así, ¿cierto? 1. ¿Cuál será como este tamaño más pequeño de texto? ¿Avanzan a ver algo? ¿Avanzan a ver algo o no? No. La manchita que se mueve por ahí. O no, ni siquiera ven la manchita. Vamos a poner en 2. ¿Cierto? Lo vamos otra vez. 12. 24. Y lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con la mayoría de casos. Podemos generar una variable que sea nuestro contador. Y podemos hacer que nuestro contador, cada iteración, aumente 1. Y tener este texto que crece de manera infinita. Y en definitiva, ¿no es cierto? Si es que volvemos a las referencias, tenemos un montón de elementos, como la alineación, el estilo, el ancho, que pueden ir probando uno por uno, ¿no? Pues veamos, yo que sé, por ejemplo, este puede ser como bastante útil. Porque además nos ayuda a entender como estas lógicas que también forman parte de los sistemas de alineación que pueden tener los rectángulos o los, no sé. Entonces, ¿cierto? Vemos ahora que el texto se ubica en la esquina inferior izquierda de nuestro mouse. Pero, solo podemos decirle text, align, center. Uy. Y está en el centro. Y lo mismo hacia la derecha, ¿no es cierto? Text align right. Y lo que veíamos también es que voy a dejar de utilizar por un momento mis características. Dejemos en el centro. Pongámoslo width sobre 2. Height sobre 2. Y voy a tener un tamaño. Pero también puedo yo definir, ¿no es cierto?, el tamaño que va a tener la caja de texto. Entonces, a ver, solo revisemos. Porque esto funciona mejor cuando son textos mucho más largos, ¿no? Que te ayudan a entender cuál es el ancho y cuál es el alto que va a tener una caja determinada. Y asimismo podemos cargar tipografías, yo qué sé, está sujeto a distintos tipos de movimientos, de la rotación, de la transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si aquí le decimos, yo qué sé, hagamos como 10 y 10 y 100, ¿cierto? Fíjense que el ancho son 10 píxeles. 20 lo vuelve como un poquito más largo. 30, poco más. Este es el ancho de la caja de texto, ¿cierto? Y este es el largo que puede llegar a tener. Entonces, si es que solamente son 100 píxeles, no avanza a aparecer toda la palabra, ¿no? Y si doy clic, nuevamente,
se transforma, ¿no? Porque sigue todavía la información inicial. Lo que no he hecho es comentar. ¿Preguntas sobre texto, chicos? ¿O está facilito? ¿Está facilito? Tenía tres valores al final del texto. O sea, Estos ajá, esos últimos tres. son dos los últimos valores. Son solo dos, Cholo. Otra vez. Vamos a hacer así. Y vamos describiendo porque me he olvidado de incluirles los comentarios. Solo denme un segundito. Ya. Perfecto. ¿Cuáles son los valores que se incluyen? El texto o la variable que contiene al texto. Vamos a decir acá. Variable tipo, estos son strings, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta si es que buscan como el slang de programación. Entonces, estas variables tipo string implican texto, pueden usar comillas dobles o simples, da igual. Creo que va a depender muchísimo del lenguaje de su teclado, ¿no? Entonces, en este caso, la estructura es el texto o la variable tipo string. Coordenada en X, coordenada en Y. Esta es la básica. Sin embargo, la estructura más compleja va a tener el texto, coordenada en X, coordenada en y va a tener un ancho y un alto. Entonces estamos hablando de la capacidad de construir una caja de texto. Entonces hagamos otra que tenga un texto que sea un poco más largo. ¿Quién se sabe de memoria? Este debería ser como el himno de los diseñadores. ¿Quién se sabe de memoria el lorem ipsum? Nadie, mijos. Hasta ahí ya. Entonces, si nosotros incluimos un texto que tenga el lorem ipsum, inicialmente lo que va a pasar es que va a aparecer with, que va a aparecer en una sola línea. Esto pongámosle como un poquito más abajo. Así. Ahí están en el centro. Vamos a ponerles alineados a la izquierda. Esto alinea el texto. Left, right o center. Entonces, esto es lo que pasa inicialmente. Si es que yo agrego dos argumentos adicionales, me va a decir cuál es el ancho de la caja de texto y cuál es el alto máximo en el que va a mostrar información. Entonces, lo que hicimos primero, para poner ejemplo, es, yo qué sé, 30 píxeles de ancho,
que es más o menos hasta, ¿qué será? La R o la E, y 100 píxeles de alto. Entonces mira cómo se forma esta caja, ¿cierto? En donde se empiezan como a romper las letras. Pero no termina de mostrarme todo el contenido que había escrito. Pues ahí está todo el contenido. Lorem ipsum dolor sit amet. Y se empieza a modificar estos recursos. La caja se empieza a volver más ancha, ¿no? ¿Más claro, Alex? Sí, ya caché. Gracias, Javi. De una. Tenerlos de grabado. Lectura 7. Esto es texto. Preguntas hasta acá, cholos. No hay. Ya de una. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el formato para empezar a presentar imágenes dentro de Pay5. En este caso vamos a identificar igual como un elemento que lo vimos repetido acá, ¿cierto? No, sí, acá. Fíjense qué es lo que pasa cuando decides incluir un elemento externo, que en este caso en particular es esta tipografía y consolata. Añade a través de una nueva función que se llama preload. Y esta función preload utiliza el load font. Entonces, a la variable iconsolata le asignas la fuente iconsolata y después eso puedes ocuparlo dentro de tu función textFont, ¿cierto? Esta variable iconsolata ya tiene cargado el archivo iconsolata. ¿Dónde quedé? Acá. Acá vamos a hacer un ejercicio bastante similar. Entonces, generamos esta función preload y utilizamos una variable. No, de nuevo, ¿no es cierto? No tiene que ser este var, puede ser let, que es lo que se trabaja usualmente ahora en JavaScript, en donde al let vas a ocupar la función load image. Y vamos a ver en qué parte específicamente tenemos que incluir nuestros recursos gráficos para poder cargar esta información y presentarla. Ah, aquí está. Aquí está, ¿cierto? Entonces, es una lógica bastante similar al de las fuentes. Utiliza la estructura de image, que es la función para presentar la imagen. Tiene la variable en la que ha sido asignada la imagen que hemos cargado y el punto de coordenadas en X y Y, donde tendremos su origen de la esquina superior izquierda, ¿no? Entonces vamos a... Este ya está guardado. Entonces, vamos a crear nuestra variable, utilizar el mismo formato, image. Y para asignar el valor a image, incluimos la función preload. Solo déjenme, espera, como revisar que haya comentado todo. Me dio la impresión que se me escapó algo. Text size. Define el tamaño del texto. Ya. Super. Super. Entonces, para cargar la imagen, creamos esta función, esta nueva función. Preload, ¿no es cierto? Todas las cosas que tienen que estar cargadas antes de que se ejecute la función setup.
Entonces, si la función setup es la primera en definir cierto tipo de recursos, en la función preload ocurre un paso atrás, ocurre un momentito antes, ¿no? Y aquí le diríamos image y vamos a utilizar la herramienta load image para darle la dirección de la imagen que queremos cargar. Pero entonces, ¿no es cierto? Si aquí vemos que load image tiene una dirección que dice como assets, bricks.jpg. Claro, la pregunta es aquí como, ¿dónde está alojada esta imagen que se acaba de cargar? Y para eso desplegamos aquí un pequeño cuadrito que además nos va a dar como muchísimas luces de todo lo que está pasando finalmente en nuestro, en nuestro, en nuestro programa, ¿no? Nuevamente, esto opera como parte de una web, ¿cierto? Es una aplicación web. Entonces, si ustedes se acuerdan, miren, tenemos como nuestro index.html, que es la página en la que se termina ejecutando todos los elementos. Nuestro style en CSS, que es donde se alojan todos los estilos que terminan alimentando a la estructura del index. Vamos a ver, como de nuevo, en el index tenemos un encabezado y tenemos un cuerpo. Y al final del cuerpo se ejecuta todo este sketch de JavaScript que es donde nosotros escribimos. Todos estos metadatos inicialmente hacen relación, por un lado, a la librería de P5GS, a la librería de sonido de P5GS y al documento de estilos de CSS, que no tiene nada más que esta declaración inicial, ¿cierto? De como todo, margen 0, padding 0, y presentar este canvas, ¿no? Entonces, si es que aquí están anclados todos los archivos, es también el lugar en donde nosotros vamos a incluir nuestros recursos. Yo creo que en este caso, igual sobre todo para que se vuelva como más ordenado, podemos crear una carpeta que sea imágenes. Y en nuestra carpeta imágenes podemos cargar archivos. Entonces, a ver, yo tenía por aquí mi fotico. Eso. Entonces cargo la imagen que se llama, ajá, aquí está, ¿no es cierto el nombre? xba.png. Esta ya está cargada. Y ahora vuelvo a mi sketch. Y esta es la ruta que tengo que darle. Images slash xba.png. Y ahora puedo volver a comprimir esta información. Entonces creamos esta variable imagen. A esta variable imagen incluimos un archivo. Y lo que puedo hacer nuevamente, vamos a hacer como misma lógica, es decir, image, que es la función para poder representar las imágenes. Vamos a poner mouse X y mouse Y. Uy, mentira. Primero tengo que decir cuál es el elemento que quiero presentar. ¿Cierto? Y, chuta, ¿qué pasó? Mm, problema. Images, xba.png. Ah, ok. Me olvidé. Esto es así. Esto es así. Ya. Súper grande, ¿no? Es súper grande. Entonces, bueno, pero vamos paso a paso.
acá. ¿Cierto? No hemos comentado. Creamos una variable y vamos haciendo como una, como esta visión histórica de lo que hemos escrito. Creamos una variable para asignar nuestro archivo. La función preload incluimos asignamos a la variable, creamos una variable para asignar nuestro archivo. En la función preload asignamos la ruta de acceso. Load image carga la imagen. Esta imagen tiene que estar vinculada inicialmente a nuestros archivos del sketch. La ruta se escribe entre comillas. ¿Cierto? La estructura acá, otra vez. Variable que contiene a la imagen. Coordenada en X, coordenada en Y. Entonces vamos a hacer nuevo, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría si es que incluimos como estos otros dos argumentos? ¿Cierto? ¿Qué pasaba cuando incluíamos los nuevos argumentos de la imagen? ¿Qué pasa si aquí yo le digo 100, 100? ¿Será alto y ancho? Sí, ¿no es cierto? Entonces terminamos generando como esta idea de alto y ancho de nuestra imagen. En donde podemos, sí, además, como dotar nuevamente de lógicas de interactividad, ¿cierto? Tú le estás haciéndolo como hacías con la bolita, que es como que tu mouse, o Ujú. sea, como que dibuja Sí, podemos tu poner imagen. cero. Y ahí ya no responde a la posición del mouse. ¿Está respondida tu pregunta, Cris? Sí, creo que Sí. creo que ni siquiera te di tiempo como para explicar todo. Lo siento, estaba como medio, No, sí, sí, sí estaba está, sí acelerado. caché. Ya, de una. Entonces, ¿qué pasa ahora? A ver, Cris, pregunta de examen. Porque no estuviste en la respuesta anterior del Alex, creo. A ver, ¿Qué pasa si elimino mi background del draw y le dejo solamente en el setup? Y vuelvo aquí a poner mouse X y mouse Y. se van a dibujar muchas veces. Ajá. Entonces empiezo a dibujar con mi propio rostro, ¿no? Mucho ego, demasiado ego. Sí, Ahí con el pelo largazazazo, ¿eh? es básicamente lo que vimos o sea, antes, Sí, pero con una imagen. sí, exactamente, exactamente. Hasta ahora, porque ya van a ver lo que se viene. Oh, ¿puedes mostrarme arriba, por favor, qué nomás hay? Ah, perdón, voy igual a Pura 7 image. Voy a compartirles.
Ajá. Entonces, creamos una variable, Chris, que se llama image. Y en la función preload, que se escribe antes del setup, utilizamos esta load image, ¿no es cierto? Entonces, a la variable que creamos, le asignamos nuestra imagen a través de este esquema load image, que tiene la ruta de la imagen que hemos cargado en nuestros sketch files. Posteriormente, como ya esta imagen está asignada a esa variable, utilizamos image, ¿cierto? La variable que contiene la imagen, posición en X y posición en Y. Y posteriormente, el tamaño que Tamaño. tendrá. El tamaño que tendrá. Claro, ¿qué pasa si es que aquí utilizamos previous mouse en X, previous mouse en Y, mouse en X, mouse en Y? Entonces el tamaño de la imagen va a depender del movimiento de mi mouse, ¿no? A ver, comentemos este y descomentemos este. ¿Dónde estaba y a dónde fue? No está chimbazo. Olvídenlo, olvídenlo. Ya. Por ahí. Entonces vamos a ver como otros elementos. Vamos a ver otros elementos. Creo que aquí nos conviene igual decirle width y height. ¿Cierto? Especialmente porque está... Uy. Y dejar en 0, 0. Especialmente porque esta imagen es cuadrada, igual que mi canvas, ¿no? Inclusive, pero bueno, eso es otra cosa que podemos ver después. Pero podría utilizarle como background si el tamaño de la imagen es del mismo tamaño que el tamaño de mi canvas. Hasta aquí preguntas, dudas. No. Buenas. Buenas. Ahora quiero que me pongan como un poco más de atención, porque además vamos a utilizar una fórmula que además está como predefinida, ¿no es cierto? No es como una cosa que yo me estoy inventando. Cada vez que busquen como sistemas de procesamiento de imágenes pueden encontrar elementos muy similares. Y de hecho creo que lo tengo acá. Si no, no, mentira, no es este. Pero bueno, ya les voy a cargar. No es algo que me he inventado yo, sino es un elemento bastante recurrente dentro de las lógicas de procesamiento de imagen y casi siempre se repite con ligeras variables, ¿cierto? Y nos permite primero entender, vamos a hacer como entender que toda la información que forma parte de la representación gráfica que vemos es almacenada a través de píxeles. Y los píxeles, en este caso, se conforman por una combinación de 4 dígitos. Es decir, cada píxel, cada punto tiene 4 dígitos, que son y a ver, ¿cuáles son los 3 primeros? Píxeles, cholos, vienen estudiando esto desde hace 3 años. ¿Cuáles serán? A ver. Ya, bueno, ya. Estamos tímidos. Estamos tímidos. RGBA, ¿no es cierto? Esa es como la información básica de los píxeles. ¿Cuánto es el valor en rojo? ¿Cuánto es el valor en verde? ¿Cuánto es el valor en azul? ¿Y cuál es el valor en alfa? Y cada uno de esos valores nos permiten
componer esta imagen en diferentes niveles de densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es capturar esa data. Vamos a capturar toda esa información para después poder utilizarla nuevamente a través de esquemas matemáticos. Lo que vamos a tener es un listado de valores en donde, claro, terminaremos como con la información que corresponde a todo lo que se está graficando en esta imagen. Entonces, para eso, yo lo primero que voy a hacer es llevarme esta imagen acá, ¿cierto? Mi función setup. Y por ahora va a ser exactamente lo mismo porque ya no era interactivo para nada, ¿cierto? Estoy dibujando en el setup este elemento. Y voy a utilizar una nueva variable que se llama loadPixels, que lo que hace es cargar, como les comentaba, dentro de la memoria del mismo ordenador, cuál es el valor, cuáles son estos 4 dígitos que van a estar representados entre el 0 y el 255 de cada uno de los elementos que forman parte de mi imagen. Entonces ahora en la función draw ya puedo dibujar el fondo y puedo empezar a hurgar, ¿no es cierto?, a través de estos píxeles que había identificado previamente. Ok, entonces vamos a volver como a las características del for. Y este for lo que me va a permitir es investigar, ¿no es cierto?, en cada uno de los valores, ¿cierto?, en el primero, el segundo, el tercero, e inclusive el cuarto valor, cuánto corresponde en 0 a 255, en la coordenada 0.0. Después voy a pasar a la coordenada 1.0. Después voy a pasar a la coordenada 2.0. Después a la 3.0. Y voy a pasar por todo mi ancho. Y puedo tener todos los valores correspondientes al ancho de la primera fila de mi imagen. Y después de identificar todos esos valores en RGB, voy a buscar lo mismo, pero reproduciendo en todo el alto, ¿cierto? Entonces utilizo la misma fórmula para hurgar en cada uno de estos esquemas. Entonces, ¿no es cierto? Digo, como X es igual a 0, porque voy a empezar aquí y voy a terminar acá. Vamos a decir, X es menor que mi ancho. Y aquí podría ir así, ¿no es cierto? X más, y empezaría a indagar como punto por punto todos estos valores que vaya encontrando. Tal vez en este caso en particular no me interesa buscar todos. Denme un segundito. En este caso en particular voy a empezar a saltarme, ¿cierto?, cada 10 para no tener como la reproducción de la imagen idéntica y después podemos volver y ver qué pasa con esta versión, con las versiones como saltando en diferentes tamaños, ¿no? Y ahora acuérdense, como la estructura del loop anidado. Voy a hacer lo mismo en función de Y para poder generar este recorrido a lo largo también. Y es igual a 0, Y es menor al alto, y a Y vamos a darle el mismo rango de pasos, que es igual a 10. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo simplemente es un loop que me permite, ¿cierto?, en este caso como simbólicamente todavía, porque no he escrito ninguna pieza de código, pero me permite explorar cada uno de estos valores, cada uno de estos valores. Ahora,
Ahora sí, voy a generar un recurso, que en este caso es i, ¿cierto? Pero que podría ser cualquiera. Este recurso es una variable que acabo de crear. Y ¿no es cierto? A ver, vamos como... De nuevo, ¿no es cierto? No es como estrictamente necesario que ustedes cachen a detalle qué es lo que... Ay, no es más 10, es más x. ¿Qué es lo que está pasando? Pero básicamente, ¿cierto? Lo que hacemos es hablar de que existen 4 posibilidades de valores, ya sé, 4 posibilidades de valores. Vamos a abrir un... Vamos a abrir el ilustrador. Vamos a abrir el ilustrador. Chu talentazo ese ilustrador. Vamos a abrir el Drive. Y dibujar en Excel. Ah, no, ya se abrió. Es porque se está ejecutando esto, creo. ¿Qué tal ese sticker ahí? Esta es nuestra imagen, ¿cierto? Digamos que esta es nuestra imagen, viéndola como muy de cerca. Así, de nuevo. Y en nuestra imagen nosotros tenemos, vamos a hacer una casita roja. No, la casita roja lo vamos a hacer acá. Que está en la playa o en el mar. Aquí hay arena. Y este es el cielo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar cada uno de estos valores, básicamente lo que empezamos a identificar es cuál es este color, ¿cierto? Es un 0, 174, 239. Es así, 0,274, 139 y en alfa es 255. Este es el primer valor que se va a cargar dentro de la función loadPixels. ¿Cuál es el siguiente valor que se va a cargar? El mismo, ¿cierto? Porque nuestro píxel número 2 tiene el mismo tamaño. Y el siguiente valor que se va a cargar va a ser el mismo. Y el siguiente valor que se va a cargar va a ser el mismo. Y el siguiente valor que se va a cargar va a ser el mismo. Y así va a pasar 5 veces, ¿no es cierto? Creo que ahí llegamos a 1, 2, 3, 4, 5, no, hasta acá.
Entonces, nuestro listado de argumentos empiezan a tener estas cadenas que están conformadas por los valores en RGB de nuestros píxeles. El siguiente valor que se cargaría sería el RGB del rojo, porque ya pasamos por nuestra coordenada 0,0. Ya pasamos por nuestra coordenada 0,1. Ya pasamos por la 0,2. Pasamos por la 0,3. Pasamos por la 1,0. Y ahora hay que ver cuál sería la correspondiente a la 1,1, ¿cierto? Primero X y después Y. Entonces, para identificar cuál sería el valor en 1,1, que es 237, 28 y 36. 7, 28 y 36. Creo que era algo así. Y 255. Nosotros podemos llegar a este valor a través de cálculos matemáticos. Entonces, lo que te dice la fórmula es que para identificar es posible realizar este cálculo, ¿cierto? ¿Dónde nos encontramos en X? ¿Dónde nos encontramos en Y? ¿Y cuál es el ancho de nuestro canvas? Entonces, en este caso, el ancho de nuestro canvas es 3. ¿Cierto? La función es Y por el ancho más X. Entonces, vamos reemplazando los valores. Decimos que Y es 1, el ancho es 3, en la posición en X es 1, y todo esto se multiplica por 4, porque es el número de veces que se repiten como los valores para cada posición. Perdón, aquí me faltó esto. Deberíamos llegar a 3 más 1, 4 por 4, 16, que nos va a permitir identificar el primer valor de nuestro rojo, ¿cierto? Entonces pensemos como tal vez en números más cercanos. ¿Cómo identificamos la primera posición? ¿Cómo identificamos esta primera posición? 0 por 3. Vamos a hacer así. Vamos a identificar qué pasa. ¿Los estoy confundiendo? ¿O estamos cachando? Más o menos. Más o menos. Ya vemos. ¿Qué pasa si es que estamos buscando esta posición? Vamos siguiendo como la fórmula, ¿ya? Igual no es como estrictamente necesario como entender en la totalidad de la fórmula. Lo más importante es saber cómo usarla. Pero, vamos ahí. Vamos ahí. Para identificar cuáles son los colores de este valor, vamos a decir, ok, posición 0,0. Entonces reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la posición 0,0? Y es 0 y X es 0. Y el ancho sigue siendo el mismo. Entonces, 0 por 3 es 0, más 0 es 0. Por 4, 0. ¿Estamos de acuerdo en la resolución de esta fórmula? Entonces, para identificar los primeros valores, vamos a tener como punto de referencia 0, ¿cierto?
cierto? Entonces es 0, que este es el valor de inicial. 0 más 1, o sea, 0 nos da el rojo, 0 más 1 nos da el verde, 0 más 2 nos da el azul y 0 más 3 nos da el alfa. Esto es lo que acabamos de identificar ahorita. Este correspondiente de acá. Vamos a cachar, vamos a decir que aquí hay un sol naranja. ¿Ya? Y estos colores reemplazaríamos por 239, 65 y 54. 239, 65 y 54. Si queremos llegar a... Uy, perdón, esto es así. Si queremos llegar acá a identificar cuáles son los colores de nuestro segundo elemento, ok. 1 por 3, perdón, este es 0, ¿cierto? En Y. Ay, estoy haciendo al revés, lo siento, lo siento. 1 en X, 0 en Y. 2 en X, 0 en Y. 3 en X, 0 en Y. Y aquí es 0 en X, 1 en Y. Súper. Entonces, ¿cómo puedo llegar a identificar este color naranja? Reemplazo. El valor en Y es 0. El valor en X es 1. 0 por 3 es igual a 0. 0 más 1 es 1. 1 por 4 es igual a 4. Entonces parto, ¿cierto? Acuérdense que va 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces el valor 4 de esta lista es 239. 4 más 1 es 65, o sea que es el rojo, el verde y el azul y el alfa. ¿Cierto? 4, 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3 y 4 más 4. Y esto me permite llegar a esta formulita reemplazando los valores en X y en Y me permite identificar todos los valores que se encuentren en la lista sin importar cuál sea el tamaño de mi imagen, sin que yo tenga que hacer ese cálculo. Sin que yo tenga que hacer ese cálculo mentalmente. Entonces ocupamos esta misma fórmula, pero aquí vamos a reemplazar uno por uno los valores de X y de Y a partir de este loop anidado. Entonces, este loop anidado me permite empezar a examinar cuál es el valor inicial de cada uno de los píxeles, ¿no es cierto? Que es 0, 4, en este caso sería 4 más 4, 7, 4 más 4, el valor 8, ¿no? El 8, el 12, el 16, yo qué sé, ¿no? Y así vamos pasando por cada uno de los valores. Entonces, cachen cómo es la vuelta, ¿no es cierto? Aquí empiezo a tener, hagamos como solo esto, print y para tener esos valores múltiplos a los que acabamos de hacer referencia este momento. Error en la línea 20. Height is not defined. Sorry. Height. Talentazo. Ahí están. Entonces de aquí se empiezan a representar todos los valores en I que me van a permitir identificar cada uno de los píxeles, ¿no?
Entonces, lo que voy a hacer ahora es, nosotros dijimos, vamos a identificar el primer valor, que en todos los puntos sería el rojo. Vamos a identificar el rojo de cada uno de mis elementos. Utilicemos solamente el rojo, ¿no es cierto? Vamos a rellenar con este primer valor, con rojo. A ver, pero es así, vamos a crear LED rojo y a rojo le vamos a decir, es que hay como una cosa que todavía no habíamos visto. Hay una cosa que todavía no habíamos visto que es el formato de las listas, ¿no? Bueno. En píxeles se están cargando todos los valores que nosotros identificamos en load pixels. Cuando utilizamos los corchetes después de cada uno de estos argumentos, y perdón, ahorita acabo de darme cuenta que no habíamos visto algo antes, que son los, que no sé si es que va a estar aquí, pero que es este elemento que se llaman los arrays, ¿cierto? Que son las listas. Entonces, cuando hacemos listas, podemos incluir varios argumentos. Podemos incluir varios argumentos. Si es que hay como muchas cosas que no quedan claros en esta clase, no se preocupen porque la próxima clase vamos a reforzar. Solo quiero terminar como de concretar capaz como el ejercicio para que los que quieran puedan como seguir estructurando sus propuestas a partir de la experimentación. Sin embargo, si es que se dan los cursos de Cadence, seguramente están como filitos con este tema de los arrays. Entonces, lo que vamos a hacer es crear esta variable que es mi color rojo, ¿cierto? Que voy a poner red. Y a esta variable, en cada iteración de X, ¿no es cierto? Para cada uno de los puntos, para cada una de las alturas, es decir, en cada una de estas combinaciones, voy a pedirle que indague cuál es este color rojo. ¿Cuál es este color rojo? Y a este color rojo que se hace presente en cada combinación de X y Y, le voy a asignar como relleno a un cuadrado que dibujo en la posición X y Y, ¿cierto? Como en este caso dijimos que tiene 10 puntos, nada, lo dibujamos con tamaño 5. Y veamos aquí primero qué es lo que pasa. Entonces, vieron que mi imagen empezó, ahorita lo que pasa es que mi imagen es muchísimo más grande. Mi imagen es mucho más grande. Yo pensé que tenía la imagen de 400 por 400, pero no. Esta no es la imagen de 400 por 400. Capaz que aquí lo que puedo hacer solo es modificar la densidad o modificar el tamaño de la imagen y multiplicar todo esto por D. Solo déjenme ver si lo soluciono. Something went wrong. Density. Casi, casi. Pero es más fácil modificar el tamaño de mi imagen, cargarla de nuevo y tener este resultante. A ver,
¿Por qué la imagen aparece solamente en blanco y negro? ¿Qué dicen? Capaz que tengo por aquí una que está en 400 por 400. Esta puede ser 591 por 591. A ver, alguien ya se iba a animar ahí. Por el fin, no. Ajá. ¿Por qué? ¿Pero por qué por el fil? No alcancé a ver qué había dentro del fil. Creo que había una F. Hay solo un argumento, ¿no es cierto? Entonces, más allá, tienes toda la razón, ¿no es cierto? Más allá de que yo esté explorando cuál es el color rojo, solamente estoy utilizando ese valor de rojo. Entonces, claro, ¿qué pasaría si es que aquí incluyo como otros dos valores, ¿no es cierto? Se vuelve como todo en otras tonalidades. 0,0 se va a volver como todo en valores de rojo. Qué feo eso, qué raro. Así. Y creo que necesitamos decirle no stroke. Acá. Upload file. Voy a cambiar el tamaño y voy a cambiar también mi recurso. Entonces vamos a tener de 591 por 591, que es el tamaño de esta imagen. Y aquí voy a ir a x de 591. Ujú. Entonces, ahora sí puedo como empezar a resolver este ejercicio a través de este otro elemento que es la densidad de los píxeles, ¿cierto? Entonces, vamos a crear, voy a hacer como... Vamos en este caso como agregar estos valores que tienen que ver ya, pero ¿por qué no está funcionando? Si es cuadrada la imagen, 591 por 591. Por alguna razón estoy teniendo como igual algún problema acá, que no sé exactamente qué es. Ujú. 4 por densidad. Por... Acá. Y por D. Súper. Ujú. Súper. No es... vamos a hablar como un poco también cuál es esta lógica de la densidad de los píxeles y la manera en las que pueden ser interpretadas a través de los diferentes formatos, porque muchas veces no termina de calzar, ¿no es cierto? Vimos que aunque la imagen tiene el tamaño que es como totalmente correlacionado con el tamaño de nuestro sketch, el momento en el que hacemos los cálculos no siempre termina cuadrando. Entonces, lo que finalmente se resolvió es trabajar con esta información de metadatos que forma parte ya de las características en las que se graba y se carga cada imagen.
Entonces, aunque eso no forma parte de la fórmula inicial que nos permite entender a través de la imagen en sí, lo que se suele agregar a esta fórmula es la multiplicación de estos valores que son exactos por esta densidad del píxel, ¿no? Que, ajá, no le paren como mucha bola, no es como estrictamente necesario, pero sí nos ayuda como a resolverlo. Entonces, vamos a hacer como una revisión nuevamente de lo que acabamos de hacer. Usamos load pixels para cargar la información en nuestro registro de píxeles. Después vamos acá. Creamos un loop en X para revisar cada píxel a lo ancho de la imagen. Eso implica que vamos a pasar por cada uno de estos elementos, ¿cierto? Si el ancho es 3, vamos a pasar por 0, por 1, por 2 y por 3. Pero hacemos un loop anidado para pasar por todo el alto. Entonces pasamos por 0, por 1, por 2 y por 3 de 0. Después pasamos por 0, por 1, por 2 y por 3 de 1. Después pasamos por 0, por 1, por 2 y por 3 de 2. Y lo mismo de 3 y así dependiendo del ancho y del alto que tenga mi imagen. Y dentro de cada una de esas combinaciones en X y Y, usamos la fórmula que nos permite identificar los píxeles en RGBA. Ay, esto no es de aquí, esto es de acá. Que es a partir, la fórmula es así, ¿cierto? 4, que es el número de argumentos que se incluye en cada píxel. Por Y, dependiendo de en qué fila nos encontramos. Por el ancho de nuestra imagen, que nos va a permitir entender como la extensión de total de la imagen, más X, ¿cierto? Que le va sumando cada uno de los argumentos. Pero, claro, lo que finalmente pasa es que no siempre es exacto, a menos de que calculemos e incluyamos la densidad del píxel, que puede ser variable dependiendo del formato y del programa en el que se haya grabado. Entonces, esta formulita termina evolucionando en esto. 4 por D por Y por D por el ancho más Y. Aquí lo importante, sobre todo, cholos, es que vayamos cachando cómo reproducirlo, ¿no? Entonces, esto hemos identificado calculando el primer argumento, que es el valor rojo. Vamos a hacer una... En lugar de calcular el valor rojo, vamos a calcular el valor verde. Vamos a dejarle como era igual. Pero acuérdense, ¿no es cierto? Que si llegamos ahí, en cada uno, ¿no es cierto? Tenemos 0. Y el valor 0 es del rojo. Y el valor 4, que es del siguiente i, es rojo igual. Pero si decimos 0 más 1, vamos a llegar al verde. Y si decimos 4 más 1, vamos a llegar al verde. Y si decimos n más 1, vamos a llegar al verde de cualquiera de las combinaciones que encontremos.
Entonces de aquí vamos a tener como la misma representación, pero solamente en los valores del verde y acá en los valores del azul. Son como los canales, ¿no? Son los canales como si estuviéramos en Photoshop. Y si ponemos I más 3, vamos a explorar el alfa, que en este caso todos tienen 255. Entonces lo que hacemos en este caso es empezar como a jugar con esta suerte de procesamiento de imágenes, ¿no? En el que ya podemos hacer uso de diferentes sistemas condicionales. Entonces, claro, yo tenía por acá otra cosa que era como un ejemplo que forma parte de los... Ah, esto podemos como empezar a hacer. Voy a reemplazar estos pasos, ¿cierto? Que es como, ¿vieron la distancia que empieza a tener como un píxel del siguiente? Por S de size o de step. Pues vamos a crear una variable que se llame S de tamaño o de step, que en este caso es igual a 10. Entonces la distancia que van a tener es de S y el tamaño de mis elipses va a ser S sobre 2. Entonces, en este caso es el mismo tamaño, 10 y 5, pero si yo modifico a 20, se empieza a volver como más difuminado, a 30, o si empiezo a restarle, se empieza a volver mucho más detallado, ¿no? Estoy empezando a matar a la como. Qué loco. Se ve súper detallado, de hecho. Ujú. Más que la, Más que la foto. más que en la vida real. Entonces, esto también, viste, como mientras más detallado es, también podemos llegar a entender un poquito más cuál es la diferencia entre el rojo y el verde, ¿no? Aquí capaz que se cacha. No, no, es medio difícil de calar, pero por ahí va, por ahí va. Y quería como que hagamos solo una cosa más. Quería que hagamos una cosa más, que nuevamente no son como incluir. Ah, acá me faltó describir. Acá no llegamos. Acá no llegamos. Lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Es capturar el valor del color a través de la función pixels y la ubicación en i. Entonces podemos también, si quieren, ¿cierto? Si quieren, podemos calcular los tres valores en rojo, en verde y en azul y darle color a esta cosa o empezar a modificar o a jugar en función de los colores o hacer una sumatoria. ¿Vieron como cuando hacen una imagen en escala de grises que lo que haces es sumar R más G más B y promediarle para 3? Pero capaz que todavía. Y esto, claro, se puede representar de cualquier manera, ¿no? No tienen que ser necesariamente círculos o elipses o cuadrados, sino puede ser cualquier otro tipo de valores. Volvamos a los cuadrados, ¿ya? Volvamos a los cuadrados. ¿Ya son cuadrados? Sí, ya son cuadrados. Y cambiamos un poquito la resolución. Ahí. Entonces yo encontré este ejemplo que me pareció súper divertido en el libro de P5GS. Pareció súper divertido además como para poder combinar con este ejercicio, ¿no? Entonces, antes de reproducir, miren lo que hace. Crea un canvas horizontal de 240 por 120
un background de 200, gris bastante blanquecino, y tienes una variable, perdón, un for loop. En este for loop tienes 20, no, x es igual a 20, un margen de 20 inicialmente, y x, y llega casi hasta el ancho, ¿no? Y cada paso es más 20, más 20, más 20. Entonces empieza en 20, luego va a 40, luego a 60, luego a... Lo que haces es dibujar una línea en la posición X que va variando, ¿cierto? De 20, 40, 60, 80, con un margen de 20 en Y, a la misma posición en X. Son líneas verticales. Pero lo que le hace divertida es que tienes un desplazamiento que es diferente en A, o sea, en el origen y en el fin. Se desplazan en distintos niveles. Y estos desplazamientos son números randómicos que están determinados por la posición del mouse en X. Entonces está la línea, pero mientras yo empiezo a mover mi mouse, miren cómo las líneas empiezan a variar, ¿no? Entonces vamos a tomar este ejemplo desde acá, ¿cierto? Lo que necesito es de esto. Este sistema en el que varía, primero identifica mx, que está usado en estos dos variables, y que añade desplazamiento en A y desplazamiento en B. Entonces copio esto y después lo que voy a hacer es incluirle mi mismo código, ¿no? Robadazo. Entonces ahorita no va a pasar nada a menos de que yo diga x más desplazamiento A y y menos desplazamiento en B. Entonces empezamos a tener como el mismo juego, ¿no? A partir de mi imagen. Y esta es la lógica del procesamiento de imágenes. Pero puede ser también con función de cualquier otro tipo de elemento, no necesariamente en función del mouse, sino del frame rate, de la hora, de variables que se ejecuten o se generen de manera randómica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Preguntas, cholos. Estudiense este código. Estudiense este código, sobre todo este concepto, ¿cierto? Sobre todo este concepto. Pero esta es como una base súper potente. Nosotros, claro, igual hacemos como esta introducción al procesamiento de imágenes. No necesariamente es la cosa en la que más vamos a trabajar, porque hay miles de cosas que se pueden seguir explorando en PyFabJS, pero sí es una de las, o sea, de las que a mí en particular me llama más la atención. Alguien iba a hacer una pregunta. Por ahí escuché que tenían. Sí, Javo, ya subiste el código a la Sí, presentación. sí. Ya. Sí es divertido, ¿o qué? Sí, o sea, se ve súper chévere. Ajá. O sea, es como una manera muy simple de empezar a generar como estos procesos interactivos. Pero después, claro, esto puede escalar a escalas mm, muy interesantes. Listo, mis cholos. Preguntas.
Ve, el Gabo ya llegó. ¿Cómo que ya llegué, profe? Siempre estuve. Súper, entonces si quieren como démosle un tiempito ahorita, hagamos los ejercicios, si tienen como dudas, preguntas, avísenme, yo sigo por acá. Y si no, también podemos como, ajá, no sé, cerrar la clase, ustedes estudien el código, dense además como las sesiones de Cadence. Yo adelanto, si quieren les adelanto un poquito, igual pueden ver en el EVA, pero el producto final que vamos a trabajar para este parcial es una colección de 5 pósters que de alguna manera recopilan como estos distintos elementos que hemos ido examinando y que están vinculados al tema, a su tema de titulación. Es como parte de la exploración que hacen la construcción de estos 5 pósters digitales. Uno de estos tiene, ajá, sistema de procesamiento de imágenes. ¿Ya? Javo, no te escuché muy bien eso de los 5 pósters. Perdón. O sea, el producto que vamos a trabajar para esta semana es una colección de 5 pósters. Cada póster, todos corresponden al mismo sistema y el sistema está basado en su tema de trabajo de titulación. Sin embargo, los pósters no tienen como un objetivo, ¿no es cierto? No son pósters informativos, no son pósters eh, no sé, promocionales, no son pósters que forman parte del marketing, sino son pósters que ustedes elaboran como parte de un proceso de exploración y de investigación de la temática que están seleccionando o que ya han seleccionado. Cada póster corresponde a un tema que está vinculado al trabajo de nuestras últimas 4 semanas, de nuestras últimas y primeras 4 semanas. Entonces vamos a desarrollarlo igual como mucho más la próxima clase, pero igual si quieren revisen lo que está publicado en el EVA y también vean este video que estaba incluido en el antes que nada de la semana. O sea, Javi, que en otras palabras, después será como que la propuesta presentar un póster con código 5 para... pósters hechos con Bueno, código. ya. Ya, gracias. Son 5 pósters. Es una familia de 5 pósters. Ajá, eso. Eso, cholis.